Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, los televidentes, las escuchas de este programa cristiano que se lleva en este día, el cual también lo transmitimos por el www.canalccali.com y canal global, canal 12 y en Cali, canal 112. Hoy nos acompaña mi hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores. Estamos en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo como voceros, ¿sí? Nosotros cuando empezábamos también este programa declarábamos que siempre nuestro pastor es Cristo Jesús. Nosotros somos como evangelistas, como pastores, como siervos de Dios. Y en ese sentido venimos a este programa a llevar la voz de Dios, la palabra de Dios, que es la que tiene poder para sanar, para transformar, para redarguir, para enseñarnos cada día. Porque el ser humano en todo momento y en todo lugar está siempre necesitando de algo. Y nosotros sabemos que el único que lo suple todo, el único que nos da todas las cosas, sean las espirituales o sean las añadiduras, cuáles son todo lo que concierne a la prosperidad que Dios va dando cuando nosotros nos vamos disponiendo verdaderamente a buscarlo a Él en espíritu y en verdad. Por eso el Señor nos insta a que continuamente estemos nosotros verdaderamente pegados de la palabra de Dios, porque es el único medio en que nosotros tenemos para poder comunicarnos con Él, a través de su evangelio, a través de su palabra. Es la única forma en que podemos nosotros ser transformados, cambiados, renovados, restaurados verdaderamente en el espíritu de nuestra mente, que es donde radica verdaderamente la transformación del ser humano. Todos en nuestra vida necesitamos siempre avanzar y cambiar, y sobre todo cuando iniciamos un año nuevo con nuevas esperanzas, nuevos proyectos de estudio y de trabajo. Pero hoy queremos nosotros que ese proyecto que tú tienes allí, sea cual sea, de estudio o de trabajo o de viaje o de restauración de hogar, o un proyecto que tenga en de tratar de mejorar la vida que actualmente llevas y que no estás de acuerdo y que te estás sintiendo mal, coloques ahora en este nuevo año ese proyecto delante de Dios, en tratar primeramente. Dios nos enseña que debemos de ser cambiados nosotros, primeramente somos nosotros, para nosotros no entrar a juzgar al vecino sin nosotros verdaderamente haber cambiado. Vamos nosotros antes que todo a darle gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente en este programa, y con el poder de Dios esperamos que todo este año podamos nosotros estar acá llevando los mensajes de la palabra de Dios, que pueden
verdaderamente en un momento transformar tu vida, cambiarla, para que todos, porque el Señor quiere verdaderamente que todos le echemos manos a todas esas promesas que Él tiene para cada uno, cuando verdaderamente nosotros cambiamos y nos arrepentimos con un corazón sincero. En el Salmo 138 dice la palabra de Dios: acción de gracias por el favor del Señor. Aquí el Señor nos muestra el favor de qué. Y mire, estamos vivos, otro año que pasa y otro año que empieza, pero aquí estamos. Sea verdaderamente que este nuevo año, tú que estás allí, lo empieces con el Señor, y al final de año vas a hacer una evaluación, si has cambiado verdaderamente, y el Señor te va a mostrar cuáles son las ventajas verdaderamente de andar como cristiano verdadero, como andar como un hijo de Dios. Y Él te va a mostrar a ti que todo lo podemos en Cristo Jesús. Sin Él nada es posible. Damos una pequeña oración para entrar a leer la palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, colocamos estos medios, Señor, en tus manos. Que tu Santo Espíritu nos guíe, en nuestro hermano Horacio, en mi persona, Padre, como hijos tuyos. Sea tu palabra. Nosotros, Señor, no la sabemos, pero tú la sabes toda, dices allá en el Salmo 139. Coloca palabra, Señor, en nuestros labios, y que seas tú hablando, Señor, a todo este pueblo, a toda esta gente, Señor, que con ánimo pronto quieren escuchar, Señor, tu mensaje en este nuevo año ya que está empezando. En tus manos colocamos, Señor, estos medios y tu palabra. Santo Dios. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán los caminos del Señor. Porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Comienza el Señor a decirnos a través de este salmo que debemos nosotros ¿de qué? De alabarlo con todo el corazón, con todo el espíritu de nuestra mente, con todo ánimo, en todo momento y en todo lugar. Dice en el libro de Josué 1:8 que la palabra de Dios debe permanecer de día y de noche delante de nuestros ojos, que nunca se apartará de nosotros, para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Si nosotros verdaderamente hacemos un compromiso con el Señor, con el dueño de la vida, con el que lo puede todo, todas las cosas que vienen de afuera, las aflicciones, los golpes, las angustias, porque todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades, todos tenemos tribulaciones de todo tipo, las colocamos delante del Señor y las podemos pasar con ese gozo que es a través de su Santo Espíritu. Es muy distinto pasar una tribulación sin Cristo, sin Dios, sin conocimiento de la palabra de Dios, que pasar una tribulación teniéndolo a Él. Él nos hace liviana las cargas, nos da la salida prontamente, nos llena de paz, de fortaleza en los momentos difíciles. Todo eso es lo que conlleva verdaderamente creer, arrepentirse uno delante de Dios, comenzar a andar como Él quiere, para que todos podamos recibir todos esos beneficios,
Porque Él dice allá, en otra parte, en el Salmo 103, es el que sana todas nuestras dolencias, es el que rescata del hoyo nuestras vidas, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila, el que hace justicia en medio de tanto impío, los cuales estamos nosotros rodeados en estos tiempos, por los gobiernos que están sin Dios, sin Cristo, sin consejo del Todopoderoso, donde hay totalmente una tiranía a través de los impuestos, en los trabajos, ¿sí? En los sueldos. En todo nosotros notamos que mientras se está sin Cristo, sin Dios y sin ley, al hombre no le interesa nada. Ha perdido totalmente ¿qué? La sensibilidad, se ha vuelto duro. Por eso nosotros, esa fortaleza que necesitamos para resistir todos estos golpes que vienen de afuera, siempre es a través del Señor Jesucristo. Por eso Él dice, te alabaré con todo mi corazón. Al Señor le agrada que nosotros dispongamos nuestro corazón para buscar al que lo puede todo, al que nos puede sacar de allá de la angustia y de la necesidad, en la cual todos tenemos en un momento dado, estamos pasando, ¿sí? Por problemas con la familia, por problemas con el hijo, problemas con el esposo, problemas con la esposa, ¿sí? Siempre hay problemas que nos están rodeando. Y en medio de esos problemas está el enemigo, ¿sí? Que es la parte contraria que el Señor nos enseña, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al que está sin Cristo, al que está sin Dios, al que está sin protección. Esos golpes son más duros y destruyen y llevan hasta la muerte. Pero nosotros traemos de su mensaje de qué, de fortaleza, de ánimo, de arrepentimiento, porque Dios quiere es que todos nosotros verdaderamente nos arrepintamos, creamos verdaderamente que Él es el que actúa en nuestra vida. Dice el 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Hay que ser fieles a Cristo, fieles a Dios. Él no quiere que estemos adorando otros ídolos, ídolos de oro, ídolos de plata, el ídolo del dinero, el ídolo de las pertenencias, de lo que tengamos. Todas esas cosas son secundarias. Pongamos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y Él va a responder. Él es fiel y justo. Nosotros somos los que le fallamos a Él. Por eso hoy lo invitamos para que tú estés atento verdaderamente a escuchar la palabra, porque la palabra es la que tiene poder para transformar, para rearguir, para enseñar, para cambiar nuestra vida. No somos nosotros, toda la palabra es de Dios. Por eso aquí estamos, es en ese nombre, en el nombre de Cristo Jesús, llevando un mensaje que te puede cambiar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, tu vida que está golpeada, que está angustiada, que está llena de tribulación, de angustia, de problemas, pero el Señor dice en su palabra que Él tiene la mano, no se ha cortado. ¿Para qué? Para perdonar, para restaurar, para que cambie. Y hoy puede ser que empezando este año sea tu oportunidad que comiences a cambiar verdaderamente tu vida en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos, porque Señor Dios Todopoderoso es el que nos orienta y nos guía. Es la palabra de Dios que viene a nosotros, a nuestras vidas. Dice el Señor que desde la niñez debemos de conocer esas sagradas escrituras, que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos. Dice el apóstol Pablo en el Evangelio de Timoteo, que la palabra de Dios es una palabra poderosa, porque es el verbo hecho en nosotros carne. El mismo Dios vino a nosotros desde el principio, y la palabra de Dios está por encima de todas las cosas. Es el poder de Dios, porque el Evangelio y el apresto del Evangelio, que es la palabra de Dios, es el poder de Dios para todo aquel que cree. Dice el Señor, para el griego, para el judío, para todos es la palabra de Dios. Tenemos que abrir un espacio en nuestra vida para que esa palabra haga efecto
y que es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y discierne los secretos de nuestro corazón, porque nuestro corazón está lleno de secretos y Dios mira es el secreto de nuestro corazón. Él no mira lo que mira el hombre, las cosas externas, vanas, las cosas que perecen, las cosas terrenales y materiales las creó Dios para que verdaderamente la pudiéramos nosotros disfrutar, pero teniendo esa parte espiritual para poder nosotros a través de la creación que Él ha hecho, poderla nosotros llevar y poderlas nosotros con mucha armonía, mucha paz y mucho reposo, poderlas disfrutar, porque todo lo que creó Dios, el mundo, su plenitud, los deseos, todo lo que hay, viene de lo alto, dice el Señor. Todo perfecto y toda dádiva viene del Señor. Por eso nosotros tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, que es lo que nos va a dirigir, nos va a dar la luz, nos va a llenar de fortaleza, de fuerzas, para que el tiempo de la vida nosotros que estamos pasando como peregrinos por tránsito en esta tierra, nosotros seamos más que vencedores, podamos tomar dominio de las cosas terrenales y no las cosas terrenales nos vayan a nosotros a sujetar o a liquidar, sino con la parte espiritual que es el Señor, nosotros podamos tener una vida llena de armonía, de paz, de amor, de gozo, porque Cristo vive y habita en cada uno de nosotros, es el Dios viviente y Él anda en medio de su pueblo, dice el Señor, el que lo busca. Por eso dice ahí en el Salmo que acabamos de leer, que la palabra de Dios debe estar por encima de todas las cosas, que es la que nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a llevar a que la angustia, el desespero, las aflicciones por las cosas terrenales, nosotros tengamos un equilibrio a través del Señor, que es espiritual, porque nosotros tenemos esa vida en esta tierra, pero también tenemos la parte eterna, que es la vida en Cristo Jesús. A eso vino el Señor. Dice la palabra de Dios aquí en Juan 1, en el principio ya existía la palabra, ya existía el verbo, amén. Antes de nosotros de entrar a este mundo, dice que éramos predestinados, y antes de entrar a este mundo nosotros teníamos la parte espiritual y habitábamos en la parte eterna, en la parte espiritual, y el Señor vino y nos dio la oportunidad de tener la parte terrenal, pero también existía la parte espiritual desde el principio, dice el Señor. Y aquel que es la palabra estaba con Dios, el mismo Cristo, habitaba con la deidad y era Dios. El verbo es Dios, ese Dios en nosotros, vino a nosotros, a nuestra parte terrenal. Dice que siendo rico se hizo pobre, se despojó de su naturaleza divina para venir a darnos la parte espiritual, porque nosotros habíamos perdido, estábamos nosotros perdidos en Babel, en Babilonia, estábamos nosotros buscando, teníamos la parte espiritual, pero no la habíamos activado, estaba entenebrecida. Por eso tuvo que venir esa luz que vino al mundo a darnos nosotros ese poder de salir de las tinieblas y de la oscuridad y poder ya estar verdaderamente habitando todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu con la parte espiritual. Esa transformación y esa renovación la hizo Cristo Jesús, el primer hombre de la tierra, que somos hechos con la parte cuerpo y alma, y el segundo hombre es venido del cielo, espíritu edificante, que vino a traernos esa parte de la imagen y semejanza, a activarla, porque estaba perdida de nosotros. Vino y nos dio la luz para que nosotros saliéramos de las tinieblas a la luz y pudiéramos verdaderamente volver a adorar al Padre y volver a Dios un día, el día que nosotros estamos, porque nuestra eternidad, dice el Señor, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros solamente venimos a este lugar y a venir a ser probados, pero nosotros tenemos el poder de Dios para que nosotros podamos defendernos de las angustias, de las tribulaciones, de las cosas que nos causan temores, desesperos, aflicciones, padecimientos, enfermedades, ruinas, miserias, pobreza, escasez. Esa parte terrenal viene a nosotros porque nosotros no hemos activado la parte espiritual, el cual nosotros vamos a estar completos y vamos
vamos a poder soportar todas estas aflicciones que solamente las venció Cristo en la cruz, venció lo oprobio, teniendo el gozo puesto delante de Él, que es la parte del Espíritu Santo de Dios. Ese mismo Espíritu Santo nos lo dio Él a través de redimirnos de todas esas maldiciones con su muerte en la cruz, nos redimió y nos dio el poder de Dios, esa supermente poder de su fuerza que actúa en nosotros, en nuestro hombre interior, que es la parte espiritual, para que nosotros podamos avanzar y ser luz en medio de estas tinieblas. Por eso nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios, que es la luz, que es Cristo Jesús, para que las personas y las almas puedan volver de nuevo otra vez al Padre un día, cuando esta parte terrenal vuelva a la tierra. El Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por eso tenemos que activar la parte espiritual, que ese regalo y esa dádiva inmerecida, porque estábamos muertos en delitos y pecados, nos la regaló Cristo a través del Padre, enviarlo a esta tierra para que nosotros pudiéramos llenarnos de ese vestido de luz, de ese vestido de gala, y poder tenerla, verdaderamente estar nosotros integrados y completos en el Señor. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Cristo Dios hizo todas las cosas, nada de lo que existe fue hecho sin Él. Todo lo creado, lo que ves y no ves, está sujeto al poder de Dios. Él es el Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, el mundo, su plenitud, y nosotros verdaderamente, si no tenemos ese poder de Dios que tiene que ser activado a través de la palabra de Dios, que es el poder de Dios para todo aquel que cree, que es el Evangelio, el apresto del Evangelio, nos vamos a levantar de este valle de la muerte, de este valle de la destrucción, de este valle del temor, del terrorismo, del valle donde hay miseria, donde hay escasez, donde hay hambre, donde hay desesperación, donde la gente malgasta sus cosas terrenales por cosas vanas y no sabe administrar sus bienes. Y después dice el Señor que el hijo pródigo que se apartó de la parte espiritual y se llenó de las cosas del mundo, de las cosas terrenales, y eso le hizo mucho daño porque se apartó del poder de Dios. Por eso Él dice: vuelve en amistad con Dios para que tengas paz. Si hoy estás lejos del Señor, dice que el Señor tiene misericordia, porque el Señor es el que creó nuestras vidas para que nosotros tuviéramos esa parte espiritual, para que nosotros volviéramos otra vez a tener la comunión con el Padre a través de Cristo, que vino a perdonarnos, que vino a vencer el pecado y la muerte, y por Él nosotros estamos vivos, porque Él es la vida. El Señor dice que hemos pasado de las tinieblas a la luz, que hemos pasado de muerte a vida, porque en Cristo tenemos la vida eterna, la vida que es vida en abundancia, con la parte espiritual que se activa a través de la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que meditar, dice el Señor, de día y de noche, y alimentar nuestro espíritu y la mente con la palabra del Señor, para que toda esta parte terrenal no nos quedemos nosotros sin la sabiduría que Dios nos la regaló, el entendimiento que vino a traer Cristo. Dice que nosotros éramos como un animalito, dice el Salmo 32, no seas como el mulo sin entendimiento. Él vino a activar nuestro entendimiento para que nosotros conociéramos el verdadero Dios y la vida eterna. Y conociendo el verdadero Dios a través de la palabra de Dios, nosotros a lo malo tenemos que decirle malo y a lo bueno, bueno. Por eso nosotros no podemos andar en dos pensamientos. Nosotros tenemos que activar la parte del Señor para poder dominar esta parte que mora en nosotros, que es el pecado que mora en nosotros. Solamente lo podemos vencer a través del alimento y la fortaleza espiritual que viene a través del Señor, que es la palabra de Dios. Él dice: hizo todas las cosas y nada de lo que existe fue hecho sin Él. Todo está sujeto a Dios. Todo lo que vemos y no vemos, lo terrenal y lo espiritual, lo material y lo espiritual, son las dos partes que Dios nos regala en esta vida, más la vida espiritual que va a irse con nosotros un día, que es, tenemos que lavar nuestra conciencia de todas esas obras de muerte que nos hacen daño y nos atraen constantemente, alejándonos del Señor, porque estamos poniendo las cosas primero en la tierra y no en el Señor. Dice: busca a Dios mientras pueda ser hallado. Y hay misericordia para que el que dice que está en angustia, que está en cosas ilícitas, en cosas corruptas, Dios tiene la mano extendida, el trono de la gracia, para que se vuelvan a Él, para que verdaderamente
lleven una vida agradable, una vida de perfección, una vida de crecimiento espiritual, para que nosotros tengamos reposo, tengamos paz, tengamos amor, porque dice el Señor que de nada nos sirve predicar la palabra del Señor si no hay amor. El amor cubre multitud de pecados. Cristo vino a perdonarnos, Cristo vino a sanarnos, Cristo vino, dice que el sano no necesita de médico. Cristo vino a toda cabeza que está enferma, a limpiarnos, a vivificarnos, a fortalecernos, a que nos levantemos del pecado y la muerte que nos tenía alejados del Padre. Por eso la comunión es con Cristo, y nosotros con Cristo estamos completos y podemos verdaderamente agradar a Dios. Pero esa fe viene a través de la palabra del Señor. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. No se apagará ya más las tinieblas, porque Cristo es la luz. Esa luz vino al mundo, dice, y el mundo no puede permanecer en las tinieblas. El mundo está lleno de luz a través de Cristo Jesús, y nosotros no podemos quedar en las tinieblas. Nosotros un día vamos a partir de aquí, y nosotros tenemos que brillar, dice el Señor. Tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios y no apagar ese Espíritu que está en nosotros, porque es en nosotros, en nuestro hombre interior, que debe alimentarse ese espíritu con el Señor, que es la palabra, que es la que nos fortalece. Es viva y eficaz y penetra y discierne los pensamientos del corazón, todas las cosas que tienes, los temores, las cosas que vienen por estar alejados de la luz, y esas tinieblas nos hacen mucho daño, porque vamos a tener miedo, angustia, temores, tristezas. Pero si esa luz viene a ti hoy, dice el Señor que la luz vino al mundo, y el mundo no debe de rechazar esa luz poderosa que es nuestro Señor Jesucristo, que ha sido traído a través del Padre a redimirnos de todas estas cosas que nos separaban del Señor debido al pecado que había en nosotros, y nosotros somos temerosos de la muerte porque no tenemos a Cristo. Debemos de tener a Cristo sembrado en nuestro corazón, y esa simiente y esa semilla, esa palabra de Dios, tiene que crecer en nosotros, y crece solamente a través de meditar en la palabra del Señor, a través de la enseñanza, porque el Señor dice que el conocimiento somos destruidos, porque mucho erramos y estamos llenos de errores, porque nos falta la parte espiritual. Dios a través de Cristo vino a traernos el perdón, a traernos el acompañamiento, la parte espiritual, el paracleto, es el parasimpático, es el que nos acompaña en todos los días de nuestra vida. El bien y la misericordia nos acompañan para que tengamos nosotros esa comunión y podamos tener una vida en nuestra familia, una vida llena del Señor, una vida llena de éxito, una vida llena de fortalecimiento, de luz, una vida que no está entenebrecida, y apartarnos de todo mal, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor, dice, debe apartarse del mal, porque más poderoso es el que está dentro de nuestro corazón. Ese poder espiritual, esa semilla y esa simiente que es Cristo, que es la palabra de Dios, debe estar fortalecida y debe estar bien alimentado para que haya un equilibrio en nosotros y el mal no nos gane, el mal no nos dañe ni nos haga daño. Vamos a tener un equilibrio estando centrados en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que nosotros tenemos ese poder en el Señor y podamos nosotros ministrar ese poder de Dios y poder llevar el mensaje a los que no tienen nada preparado, dice el Señor, a los que están débiles en la fe. Tenemos que fortalecerlo a través de la palabra de Dios, que está por encima de todas las cosas, porque todo fue hecho por el Señor. Dice la palabra del Señor, es la que nos fortalece. Cristo es el que nos fortalece. Por eso el Señor dice que esa luz, esa palabra viene a cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para que el Señor more y crezca en nuestro corazón, para que no estemos vacíos, porque dice que la tierra está desordenada y vacía. Tú, yo somos tierra, tenemos la parte terrenal, pero sin el Señor está vacía, somos vanos. Todo lo que hagamos, dice que si no lo hacemos con el poder de la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la inteligencia, que es la parte espiritual que Dios nos regala, la parte terrenal nos va a ganar y vamos a ser vanos. Todo va a ser vano porque solamente tenemos la parte terrenal
la parte material, no nos deja ver la parte espiritual, y dice que no solamente la parte terrenal vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Dice que lo alabarán todos los reyes de la tierra, dice ahí en el Salmo que estamos acabando de leer, en el Salmo 138, lo alabarán todos los reyes de la tierra, todo hombre lo tiene que alabar, toda rodilla se tiene que doblar, dice la palabra del Señor, y toda lengua lo tiene que confesar, que Cristo es el Señor en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo honor y toda gloria es para nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque murió por ti y por mí y nos redimió de todos nuestros pecados. Hay perdón cuando nos acercamos al trono de la gracia. A eso vino el Señor, no vino a juzgarnos ni a condenarnos, vino a perdonarnos, y nosotros tenemos que acercarnos confiadamente al perdón y la misericordia del Señor antes que esta tierra se quite y vuelva otra vez al polvo. Tenemos que tener esa comunión con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy el Señor ahí nos está diciendo que todos los reyes de la tierra, ¿no? Nos dice en el Salmo 138, 4, te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra. Y vemos nosotros si se está cumpliendo a través de los que tienen la oportunidad de dirigir nuestro país, ¿sí? O los que dirigen el municipio, el departamento. ¿Cuál de ellos alaba al Señor? Si hacemos nosotros una investigación, encontramos que no hay ni uno. Por eso nosotros, el Señor nos manda acá como cristianos, ¿no? Cristianos, dice en la palabra de Dios, cuando en Hechos de los Apóstoles se congregaban, no decían los testigos de Jehová, los católicos, los romanos, sino cristianos. Si tú crees en su Hijo amado, Cristo Jesús, que Él dio la vida por ti, a través de ese verbo que se hizo carne, y después dio la vida por ti y por mí, por todos nosotros, a través de la muerte allí en la cruz, te puedes declarar, y si te has arrepentido, cristiano. Damos ese versículo 11:26 de Hechos de los Apóstoles. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ya, cristianos. Ahí vemos nosotros que desde un comienzo nosotros no leíamos, ni buscábamos, ni escudrillábamos las escrituras, y no sabíamos ni siquiera qué quería decir cristiano. Viene de Cristo, y en el hebreo habla de Cristo, quiere decir ungido, y de anos, que quiere decir pequeños. O sea que cristianos son que pequeños ungidos. Nosotros como cristianos debemos de tener esa unción del Espíritu Santo de Dios para poder llevar estos mensajes que no son de nosotros sino de Él. Hoy nos está enseñando que todos los reyes de la tierra, todas las familias, donde quiera que estés, deben de alabar y de buscar al Señor, porque ese verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne por ti y por mí, y todas nuestras maldades, todos nuestros pecados fueron llevados allí a la cruz. Y ahí nos enseña que no, en ninguna religión de la que tú conoces, ninguno ha dado la vida por ti. Solamente Jesús Cristo hecho hombre dio la vida por ti. Puedes buscar en cualquier religión que te parezca, y todas buscan a quien adorar, pero no a través de Cristo. Todos buscan una salida, pero no a través realmente del que lo dio por ti la vida, Cristo Jesús. Allí en Timoteo dice que hay un solo mediador. En Timoteo, segunda de Timoteo 3:5, ¿no? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es que Jesús Cristo hombre, un solo mediador. Ahí nosotros, el Señor nos descarta cualquier clase de ídolos que nosotros teníamos anteriormente, ¿sí? Ahí pegados en la pared, San Martín de Porres, es Jesús solo,
el Señor caído, en fin, cualquier cantidad. Nosotros, como católicos que éramos, no sabíamos verdaderamente que solamente había un solo mediador, Jesús Cristo hombre. Y eso es lo que Él nos manda hoy a nosotros, que a través de ese mediador nosotros nos arrepintamos verdaderamente, porque sabemos que ninguna religión salva. Dice en el libro de Santiago 1:25 y 26, en el libro del Santiago, dice la palabra de Dios: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, si no engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hoy el Señor nos muestra: ninguna religión salva. Salva es el creer verdaderamente que Jesús Cristo hecho hombre dio la vida por ti y por mí, y se llevó allí a través de esa cruz todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. Y ahí debemos nosotros, porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque nuestros primeros padres pecaron, pero Dios en su infinita misericordia volvió y que nos rescató a través de esa figura que representa la muerte en la cruz, y hoy somos verdaderamente herederos de esa promesa como hijos suyos, y por eso estamos delante de Él, aquí con su palabra, llevando su mensaje para que tú también tengas esa oportunidad de entender y de aprender que hay un solo mediador, que hay un solo que dio la vida por ti y por mí, y que ese mismo es el que nos manda el Señor a través aquí de ese Salmo 138, para que todas las naciones y todos los reyes alaben el nombre del Señor. Es el mensaje que manda, es para que todos tengan oportunidad de arrepentirse, no importa la posición, no importa el puesto que tenga, no importa el estatus que tenga. Para todos el Señor le da la oportunidad de arrepentirse, porque ese verbo que se hizo carne verdaderamente, de Él son todas las cosas y para Él se crearon. Él es excelso sobre todo, sobre todas las cosas que nosotros vemos. Dios es excelso. Todo lo que vemos nosotros es vano, todo eso pasa. Lo único que queda es la vida eterna, y solo la conseguimos a través de su Hijo, creyendo verdaderamente, arrepintiéndonos verdaderamente que hemos pecado, reconocer que somos pecadores, y Él va a actuar, porque Él lo que quiere es que nos arrepintamos, para que Él comience a obrar en nuestra vida, comience a transformarnos, comience verdaderamente a levantarnos, porque nosotros estábamos totalmente caídos, estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros clamábamos a ídolos, a dioses muertos. Hoy nosotros sabemos a quién clamar, a un Dios vivo, que es el que está hoy aquí con nosotros, es el que quiere que tú también le clames, que Él está vivo, porque Dios es espíritu, ¿sí? Allá en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Como es espíritu, entonces nadie lo ve, entonces todo el mundo hace lo que quiere, mata, roba, destruye, fornica, adultera. No, nadie me ve, y todo pasa igual, pero no se da cuenta que Dios tiene los ojos puestos en cada uno y conoce los corazones del hombre, conoce lo que pensamos cada uno, y Él nos va a pedir cuentas, como habla en el Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesucristo. ¿A través de qué? Del Evangelio. Hay que buscar a través de la palabra que decía el Salmo 138 que leímos al principio, toda la ley hay que tenerla verdaderamente frente a nuestros ojos, de día y de noche, para que nos vaya bien en todo lo que emprendamos. Solamente cumpliendo esos mandamientos, cumpliendo esas ordenanzas que Dios nos manda, podemos nosotros encontrar la sanación y la salvación de nuestras almas cuando llegue la hora de nosotros partir. Por eso nosotros
Llevamos es un mensaje de restauración, de arrepentimiento, de la oportunidad que tengas tú hoy, que está empezando ya este nuevo año y comienza a hacer unos nuevos propósitos, pero en Cristo, primeramente en Cristo, y todas las demás cosas os van a ser añadidas, porque Dios es fiel y justo. Ahí nos habla de la fidelidad, es el único que nos cumple todas las promesas que están en la palabra de Dios, nos las cumple si nosotros disponemos verdaderamente del corazón sincero delante de Él, nos arrepentimos verdaderamente, comenzamos a hacer las cosas que Él quiere, ¿sí? Que huya de nuestra mente toda vanidad, toda perturbación, todo odio, toda rabia, toda contienda, todo espíritu de venganza, ¿sí? Eso no debe estar donde, en el espíritu de la mente, porque la palabra de Dios le dice, renovados en el espíritu de vuestra mente, de Efesios 4:22. Ahí hay que estar la renovación verdadera, renovados en el espíritu de vuestra mente. Si llegamos a una edad avanzada y todavía tenemos pensamientos malos, ¿sí? De odio, de rabia, de contienda, de idolatría, de venganza, ¿eso qué va a hacer? Llegaste a una edad avanzada, pero no has sido ¿qué? Transformado en el espíritu de la mente. Y ahí es donde el Señor nos va a pedir cuenta. Cuando nosotros partamos, dice el libro de Eclesiastés, que el espíritu vuelve a Dios. Este cuenco se queda aquí en la tierra y se pudre, pero el espíritu vuelve a Dios con todo el conocimiento de lo que hiciste aquí, y ahí es donde va a ser el juicio que habla Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará al mundo por medio del Evangelio. ¿Cuáles fueron tus obras? El Señor no nos va a pedir cuenta si trabajaste en tal o cual empresa, te va a pedir cuenta cuáles fueron tus frutos, cuáles fueron tus primeros que les compartiste la palabra, porque la palabra es la que tiene poder, no la palabra de nosotros, es la palabra de Dios. Eso nos manda, que nosotros cumplamos esos mandatos, esas ordenanzas que Él nos manda, y Él nos va a cumplir y Él hará. Dice en el libro de Juan 14:14 que dice que todo lo que pidieres al Padre de mi nombre, yo lo haré. El Señor lo hace si lo pedimos en el nombre, es decir, si hemos creído verdaderamente que Él dio la vida por todos nosotros, como nos dice en la palabra. Entonces ese es un mensaje que Dios quiere para que tú, si tienes oportunidad de estar allí en una posición alta, o si eres un dirigente o eres un político que está con ansias de poder, primeramente lleve la palabra al espíritu de tu mente y todas las cosas comienzan a salir bien para ti, para tu familia y para el pueblo que vas a dirigir. Gloria a Dios, porque la palabra es el poder de Dios para el que cree, porque nosotros buscamos las cosas terrenales, dice el Señor. Siempre estamos pensando en las cosas terrenales, que son las cosas bajas, las cosas materiales. Por eso hay destrucción, muerte, atentados, corrupción, porque son los reyes de la tierra que están contaminados con la avaricia, con la codicia. El amor al dinero, dice 1 Timoteo 6, es el principio y causa fin de todos los males, por los cuales muchos se corrompieron y tuvieron que ser llevados a muchos dolores, porque les aplican la ley de una manera u otra. Si destruyes, si matas, si robas, te tienen que aplicar la ley tarde o temprano, porque no hay nada oculto. Nos dijo aquí en el Evangelio de Juan primera, que no hay nada oculto que sea manifestado por la luz. Todas tus cosas que estás haciendo en la oscuridad, un día van a ser reveladas por la luz. Si no en este tiempo, en el tiempo del Señor. Los pensamientos del hombre son bajos, son terrenales, son, dice el Señor, cainescos. No hay sino muerte y destrucción, que es lo que vemos en nuestro mismo país. Estamos viendo que no hay paz, no hay reposo, porque la paz es Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como nada del mundo. Los tratados, los convenios, los protocolos se mienten los unos a los otros,
engañan los unos a los otros, no se cumplen, porque hay destrucción, hay muerte, porque no está Cristo verdaderamente sembrado en el corazón de los hombres. Los pensamientos de Dios son más altos que los de los hombres, dice la palabra de Dios en Isaías 55, es el libro del Mesías, donde está la revelación que Cristo venía, que la luz venía al mundo. El mundo estaba en tinieblas y el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Hemos tenido la oportunidad, Dios no es injusto, de tener a su Hijo para acercarnos a Él ante ese trono de la gracia, para que haya arrepentimiento y perdón y haya verdaderamente justificados por Él. Tenemos paz para con Dios y paz para con los hombres. Si Dios no está en tu corazón y no le has abierto las puertas de tu corazón al Señor, tú estás en tinieblas y vas a morir en tinieblas, y Dios no quiere que mueras en tinieblas, porque dice que los muertos resucitarán, y los que no verdaderamente recibieron la luz, pues quedarán en tinieblas, que es la segunda muerte. Y Dios no quiere que nosotros tengamos la muerte del alma, porque de tal manera amó Dios a todos, sin excepción de personas, que dio la parte de Él, que se despojó de su parte espiritual para darnos la vida y la vida eterna. Él es la vida. Los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son muy altos, y los pensamientos de Dios están a través de las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, que no es de hombres, es revelada, porque es la palabra profética más segura, se cumple. La palabra de Dios se abre y las cosas se cumplen, para bien o para mal. Dios no puede ser burlado, dice el Evangelio en Gálatas. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo le llegará. Si está sembrando muerte, terrorismo, está sembrando cosas malas, bajas, cosas que causan daño, destrucción, pues Dios no puede ser burlado. Eso mismo llegará, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que cambiar y renovar en nuestro espíritu de la mente a través del Señor, porque nosotros nos estamos matando unos a otros. Y el Señor fue a amar al prójimo. El amor es importantísimo en nuestras vidas, en nuestros pueblos, en nuestros ciudadanos, en nuestros reyes que están en eminencia, que están dirigiendo un pueblo y lo llevan a un pueblo que lo llevan a la destrucción, dictando leyes injustas contra el débil, porque no tienen el conocimiento, ni la fe, ni la parte espiritual, y solamente están pidiendo son cosas terrenales, porque le falta la parte espiritual. El Señor dice: acércate y despiértate, tú que duermes, que estás en estado horizontal de muerte, y te alumbrará la luz, que es Cristo Jesús. Por eso el Señor dice que cómo van a despertarse si no han oído el poder de Dios, que es la palabra de Dios que truena, dice el Señor. La voz del Señor truena y nos despierta, para que nosotros nos despertamos. Tú que duermes, despiértate, dice Isaías 52, y despiértate, que tú que duermes, y te alumbrará la luz, porque estamos muertos en delitos y pecados. Hay misericordia y hay perdón si cambiamos y renovamos, que haya paz en nuestro país, si hay verdadero arrepentimiento de los hombres, de los reyes de la tierra. No va a haber tanto engaño y tanta mentira que hay. No ha habido paz desde años y años y años, porque verdaderamente no está sembrado ese santo evangelio, esa palabra de Dios en los corazones de los hombres, para que haya arrepentimiento y haya verdaderamente la obra de Dios, que es de amor. Dice que el Señor dice aquí en Romanos 10, que nos está hablando de la palabra 8, ¿qué es pues lo que dice la palabra? Está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La Escritura dice: el que confía en Él no quedará defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos, y da con abundancia a todos los que le invocan, porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él?
¿y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Amén. Entonces, ¿qué es lo que se anuncia? El mensaje del Señor y la palabra de Dios, que está cerca a tu corazón, está cerca de ti. Dios no está arriba, está cerca de ti, para que pongas por obra los mandamientos y los estatutos del Señor, que no son gravosos, para que compruebes lo agradable y lo perfecto, que es tener y que es vivir en la parte del Señor y en la parte espiritual. Por eso se anuncia la palabra del Señor, para que lo invoques de veras de corazón. Está diciendo que si lo invocares de veras de corazón, serás salvo, porque Cristo vino a salvarnos, no vino a condenarnos. Amén. Entonces es importantísimo que oigas la palabra del Señor y que se despierte ese poder de Dios en tu corazón y le abras verdaderamente la puerta de tu corazón al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios por permitirme estar con ustedes. Oremos con el versículo de Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muchos, dice el Señor, de los que están hoy escuchando la palabra, viene el enemigo y dice: ¿qué estás escuchando? Y el Señor nos manda aquí: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y tienes la costumbre de escuchar la palabra cada 8 o cada 15 días, cada que tú puedas, sigue allí, que el Señor es el que actúa. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Gracias. delante de ti colocamos, Señor, estos medios. Os damos gracias por permitirnos estar aquí llevando, Señor, tu palabra, que es la que tiene poder para sanar y para salvar. Todos los oyentes, el que tenga un corazón dispuesto, ahí invoque el nombre del Señor, diga con sus labios: Padre Santo, Dios Todopoderoso, hoy he escuchado, Señor, tu palabra, y desde hoy me arrepiento y te recibo en mi corazón y comienzo verdaderamente de día y de noche, Señor, a buscarte en espíritu y en verdad, porque yo quiero ser transportado y transformado en una nueva criatura a través de tu Santo Espíritu. Amén. Pido perdón a ti por todos mis pecados y te alabo y te bendigo. En Cristo Jesús te recibo, Señor. Dios los bendiga y los guarde, y permita al Señor que el Espíritu Santo de Dios permanezca con cada uno de nosotros y los renueve. Amén. Amén. Gloria a Dios.